Comunicación efectiva y resolución de conflictos. Para la materia, organización de los servicios de salud. El conflicto es inevitable, es parte inherente de las relaciones interpersonales. Representa un continuo ajuste de la realidad interna y externa, dado que todo está en movimiento, tanto a nivel individual como grupal, a nivel familiar o laboral. Todos los espacios que llenamos como personas fluyen y se desarrollan incesantemente, obligándonos a realizar ajustes cada cierto tiempo, y esos ajustes son los conflictos. El conflicto es, entre otras cosas, la oposición de dos puntos de vista. Dentro de un esquema informacional, esto representa un problema al interrumpirse la emisión de datos, pero desde una perspectiva comunicacional, el conflicto es otro de los aspectos que nos nutre nuestra relación, pues nos permite enriquecer la estrategia, aportando nuevos enfoques para enfrentar los desafíos. El psicólogo estadounidense Daniel Goleman dice que comprender lo que siente el otro no significa estar de acuerdo con él, pero anular la empatía para asumir una posición de dureza puede conducir a posturas polarizadas y a callejones sin salida. Al aceptar y entender que los conflictos están siempre vinculados a nosotros, lo importante es establecer una estrategia para abordarlos, cómo manejarlos. Nuestra actividad laboral cotidiana no está exenta de situaciones conflictivas. Por ende, se requiere desarrollar habilidades para enfrentarlas con un enfoque distinto, controlando adecuadamente las emociones negativas y resolviendo los conflictos a través de estrategias y tácticas apropiadas. El conflicto y sus generalidades. ¿Qué es el conflicto? Pues puede definirse como el antagonismo, choque, lucha, oposición de intereses entre dos o más personas. La solución puede ser buscada por diversos medios, entre ellos está la negociación, la violencia y el diálogo. El conflicto como fenómeno social. Los nuevos enfoques se basan en el concepto de que el conflicto es inevitable, es parte integral del proceso de cambio. De hecho, es útil que exista cierto grado de conflicto. El conflicto es parte natural de cualquier relación de comunicación. Elementos básicos de un conflicto. Los problemas o causas que constituyen el conflicto, las circunstancias que precipitan el conflicto, los actos de los protagonistas y, por supuesto, las consecuencias. Naturaleza del conflicto. Los conflictos pueden ser cíclicos, es decir, se dan por periodos, o dinámicos, quiere decir que cambian. En los conflictos puede haber escalonamiento, tendencia a volverse cada vez más conflictivos, descenso, tendencia a la disminución. Problemas sustantivos y emocionales. En una situación de conflicto, los problemas pueden ser sustantivos o emocionales o de ambas clases. Los problemas sustantivos, cognitivos, se trata de desacuerdos sobre concepciones, prácticas, políticas, requieren negociación y solución de problemas. Problemas emocionales. Se trata de problemas relacionados con la ira, desconfianza, desprecio, temor. Requiere reestructuración de percepciones, examen y tratamiento de sentimientos. Tipos de conflictos. Existen muchos tipos de conflictos y cada uno tiene sus raíces en diferentes niveles de la estructura de la organización. Conflicto personal. Se presenta cuando hay deseos o valores conflictivos, maneras competitivas de satisfacción, frustración, discrepancias de papeles. Conflicto interpersonal. Se presenta cuando hay diferencias individuales, recursos limitados y diferenciación de roles. Ventajas de los conflictos. El conflicto es supuesto para el cambio. El conflicto libera energía y actividad. El conflicto promueve interés, promueve la cohesión grupal interna y puede llevar a una reducción de las tensiones. Desventajas de los conflictos. El conflicto extremo puede llevar a la inestabilidad. El conflicto rompe el flujo de las acciones, modificando a la organización. El conflicto extremo reduce la confianza en la razón y promueve el comportamiento organizacional. ¿Cómo identificar conflictos? Los conflictos son una parte de nuestra vida cotidiana. Pueden adquirir muchas formas, pero se puede aprender a resolverlos y a evitarlos. El primer paso consiste en detectar los conflictos a través de las siguientes claves.
Ser visionario. Visualizar acciones que vayan a causar o estén causando alguna clase de conflicto. Hacer preguntas como quién, qué, cuándo, dónde, cómo y por qué. Proporcionar retroalimentación. La cantidad, precisión y oportunidad de la información que puede proporcionar a un individuo ayudar a comprender al otro. Obtener retroalimentación. Tomarse el tiempo necesario para averiguar lo que piensan y sienten sus compañeros de trabajo. Definir expectativas. En el curso de las reuniones de trabajo, determinar las prioridades, metas y tareas. Revisar el nivel de rendimiento. Comunicarse abiertamente acerca de cómo o cómo no se está trabajando en conjunto. Bloqueo de la resolución de conflictos. Ego, vanidad, dificultades para aceptar la posición o punto de vista de otro, baja o elevada autoestima, pérdida de la perspectiva, rigidez o poca inclinación al cambio, dificultades para someterse, expectativas de que todos estén de acuerdo con uno. Errores en el manejo de conflicto. Ser demasiado directo y reservado. Buscar al culpable o asignar culpas. Atacar a la persona, no al problema. Sarcasmo. Actuar como víctima. Estallar sin pensar en lo que se dice. Manejar el conflicto en forma emocional. Luchar por imponer su punto de vista. Dificultad para transmitir un mensaje. Si la información no es precisa, si el mensaje no ha sido comprendido, si el canal de comunicación no ha sido bien elegido, son algunas de las formas en las que la comunicación puede ser una fuente de conflictos. El conflicto surge cuando no hay acuerdos en la definición de roles interdependientes. Por otra parte, nuestra forma de hacer las cosas ofrece potenciales de conflictos. Debemos comprender nuestros propios estilos de trabajo y el de los demás para manejar el conflicto. Estilos de manejo de conflictos. Cuando se enfrenta un conflicto, se podrá elegir entre 5 estilos de manejo de conflictos. Los 5 se basan en 2 dimensiones de intereses: el interés de las necesidades de los demás y el interés de las propias necesidades. Estos intereses dan por resultado 3 tipos de comportamiento. El primero, poco interés por las propias necesidades y alto interés por las necesidades de los demás, lo que genera un comportamiento pasivo. 2. Alto interés por las propias necesidades y bajo interés por las necesidades de los demás, lo que genera un comportamiento agresivo. 3. Interés moderado o alto, tanto por las propias necesidades como por las de los demás, lo que produce un comportamiento agresivo. Estilo evasivo. Evitar. Tratar de ignorar en forma pasiva el conflicto en lugar de resolverlo. Cuando se elude afrontar el conflicto, se manifiesta un comportamiento poco asertivo y no cooperativo. Estilo complaciente. Ceder. Tratar de resolver el conflicto cediendo ante la otra parte. Quien adopta esta modalidad manifiesta un comportamiento poco asertivo, pero cooperativo. Estilo impositivo. Imponer. Tratar de resolver las situaciones mediante un comportamiento agresivo para que las cosas se hagan como uno quiere. En este estilo la conducta es poco cooperativa y agresiva. Se hace cualquier cosa para satisfacer las propias necesidades y, si es preciso, a expensas de los demás. Estilo negociador. Tratar de resolver el conflicto mediante concesiones asertivas de toma y saca. En este estilo hay moderación en cuanto a asertividad y cooperación. Así, por medio del compromiso se genera una situación de yo gano en parte y tú también. Estilo colaborador, negociador. Tratar de resolver asertivamente el conflicto, dando una solución que satisfaga a ambas partes. También se denomina estilo de resolución de problemas. La colaboración se funda en una comunicación abierta y sincera. Recomendaciones. Busque la solución ganar-ganar. Póngase en el lugar de las otras personas. Asuma su parte del conflicto. Hable de sus sentimientos. Establezca metas en común. Precise en buscar soluciones satisfactorias. De retroalimentación. Sintetice los acuerdos. Conclusiones. Cada uno de nosotros observa el mundo desde sus expectativas personales, valores, culturas, etc. Al transformar nuestras maneras de observar los fenómenos o situaciones, podemos modificar nuestra manera de actuar o de conducirnos en el mundo, ya que emergen posibilidades que antes no veíamos, y esto cambia la manera de comunicarnos y estar en el mundo. Al comunicarnos, transmitimos nuestra manera de observar el mundo, pero si ésta es demasiado opuesta al del resto de las personas, entramos en conflicto. Escucha activa, empatía con los demás y una adecuada asertividad
comunicacional nos permitirá distinguir la persona o el problema en cuestión que genera el conflicto, incluso pudiendo ser nosotros mismos los que, enfocándonos en intereses y estando en una cierta posición, creamos el conflicto. La inexistencia de un objetivo en común donde el cumplimiento del propósito de uno es incompatible con el del otro es un factor determinante para tomar conciencia que podemos estar viviendo en situación conflictiva. Las situaciones conflictivas no siempre se pueden evitar utilizando el sentido común. Es trascendente hacer una autocrítica para determinar de dónde provienen los conflictos. Lo relevante es reflexionar y mejorar nuestra comunicación y nuestras relaciones interpersonales, sobre todo cuando se tiene un cargo directivo.